El día a día está lleno de noticias urgentes, ruido, polémicas y afanes. Pero para la tranquilidad, el análisis y lo que nos gusta llamar periodismo de cocción lenta, está Mis Preguntas. Un programa de Prisa Media hecho por CAFAM, inspirando sonrisas. Los vapeadores han ganado terreno en Colombia. El consumo de este tipo de sustancias no distingue edades y su número de usuarios parece aumentar de manera alarmante. ¿Qué tanto daño hacen los vapeadores? ¿Qué se puede hacer para controlar sus riesgos? Para este capítulo hablamos con Blanca Llorente, directora de investigación de la Fundación ANAS, con Carlos Jiménez, coordinador del proyecto de prevención de consumo de tabaco de Red Papás, con la senadora Norma Hurtado, con el profesor de salud ambiental Camilo Prieto y con Juan Carlos Restrepo, director legal y de asuntos externos de British American Tobacco. Soy Roberto Pombo, bienvenidos al capítulo número 64 de Mis Preguntas. Dicen que uno conoce a sus verdaderos amigos en las peores circunstancias, pero yo me atrevo a mejorar el dicho y diría que uno conoce a sus verdaderos amigos en las mudanzas. Las mudanzas están fácilmente entre las situaciones más engorrosas e incómodas de la vida, especialmente si uno tiene muchos libros. Yo me precio de ser un buen amigo, así que dediqué buena parte de mi sagrado sábado para ayudar a una persona de mi entera confianza a instalarse en su nueva casa. Agradecí que no tuve que ser parte de la empacada de todos los enseres, ni mucho menos de tener que cargar cajas. Ni yo, ni Jorge Robledo estamos para esos trotes. No, yo les diría que tienen razón en esa apreciación, en esa preocupación, si me estuvieran buscando, por ejemplo, para subir una nevera a un quinto piso. Yo no, en eso no me metería. Mi amigo encontró que mi rol perfecto era ayudarlo a organizar de nuevo su biblioteca. Una colección gigantesca de miles, sí, no exagero, miles de libros de todo tipo. Él quería quitarse el peso de tener que decidir cómo organizarlos porque hay cientos de formas de hacerlo. La más clásica y conservadora es hacerlo por orden alfabético del primer apellido del autor o la autora. La manera más académica, que es organizarlo según el sistema de clasificación Dewey, que es el que usan casi todas las bibliotecas en el mundo. Está también un método poco ortodoxo, que es el de organizar por color de las portadas, sistema que no apruebo por poco práctico. Hay otro que utiliza el amigo más intelectual que yo tengo, que es por el tamaño de los libros. Finalmente le sugerí organizarlos por secciones: cocina, novela, cuento, poesía, mejor dicho, las que él considerara. La tarde del sábado la pasamos llevando libros de un lugar a otro y fue cuando di con una joya que consideraba escasa, su colección de la Enciclopedia Británica. Si usted tiene menos de 30 años, una enciclopedia es la primera versión de Wikipedia, y si tiene menos de 20, era nuestro GPT Chat. Todo el conocimiento del mundo reunido en varios tomos de libros que abordaban desde la medicina hasta los deportes. Así que, como era de esperarse, perdí valiosas horas explorando los viejos libros de tapa dura y color café, llamando a la rinitis con su aroma viejo. Al final del día volví a mi casa pensando en si había nuevas versiones de esta enciclopedia. Así que, paradójicamente, leí en Wikipedia cuándo había sido su última edición: 2010. Me quedé pensando entonces cuántas cosas habían pasado que no quedarían registradas en esta importante colección. La pandemia del COVID-19, el Brexit, el primer latinoamericano escogido como papa, la muerte de Chávez, el proceso de paz con las FARC, en fin. Luego, finalmente, caí en cuenta de que la Enciclopedia Británica tiene su versión web y me sentí un poco tonto. Así que allí fueron varias horas más leyendo artículos aleatorios que nunca pensé que vería en esta publicación, hasta que llegué a uno en especial que llamó mi atención: los cigarrillos electrónicos. De acuerdo con la enciclopedia, el cigarrillo electrónico fue inventado en 2003 por el farmacéutico chino Hong Lik, quien inicialmente desarrolló el dispositivo como alternativa al tabaquismo convencional. Definitivamente las cosas han cambiado y mucho, pensé. Veo gente usando este tipo de cigarrillos o dispositivos y se ven muy lejanas las imágenes del hombre Marlboro, de James Dean, todos esos personajes fumando. Siento que fue hace siglos. Aunque en principio la acción o el vicio, debería decir, es la misma, carburar para inhalar, la estética marca la diferencia de siglo. En solo 20 años de existencia de este dispositivo ha cambiado mucho.
Comenzaron siendo unos clones digitales de un cigarrillo normal, luego adoptaron la forma de un cilindro transparente, después se convirtió en una especie de memoria USB cuadrada y así ha cambiado hasta convertirse en los llamativos cilindros de colores con aromas que se encuentran prácticamente en cualquier tienda o supermercado. La apariencia de los vapeadores, a diferencia de los tradicionales cigarrillos, ha hecho una gran diferencia y se han convertido además en objetos de colección o diseño. Así como el cigarrillo se hizo un espacio en la cultura popular gracias a su aspecto cool y sofisticado, los vapeadores han ido más allá. Quizás si yo le nombro la marca Juul no le suene familiar, pero se trata de una de las más famosas de vapeadores o cigarrillos electrónicos. Recientemente se ha hecho más famosa porque Netflix estrenó el documental El Gran Vapeo, Auge y Caída del Juul. Y además de la tremenda historia que cuenta, deja un dato muy importante. La forma en la que Apple, la famosa empresa tecnológica de Silicon Valley, mercadea sus productos fue una gran influencia. Todo este trabajo estético, toda la apariencia sofisticada de los vapeadores, su presentación en colores y con diseño hizo que se destacara. Aunque esto suene muy bien, se ha convertido en un problema. Leyendo sobre este tema, encontré un artículo del New York Times titulado Los vaporizadores se renuevan con la generación Z. Y según se lee en él, abro comillas, a algunos expertos en salud pública les preocupa que la apariencia lúdica de estos dispositivos, que está perfectamente en línea con las preferencias estéticas maximalistas de la generación Z, pueda ofrecer una nueva y atractiva cobertura para los productos de nicotina. Los médicos dicen que la nicotina es especialmente adictiva para los jóvenes y las investigaciones sugieren que los vapeadores adolescentes corren el riesgo de sufrir daños pulmonares tanto inmediatos como a largo plazo. Cierro comillas. Pero más allá de un diseño seductor que como los cigarrillos también vende un estilo de vida, los sabores inspirados en dulces y frutas, los atractivos envases de vapeo podrían llevar a los jóvenes hacia los cigarrillos electrónicos, le dijeron varios expertos al New York Times. Y según dijo Brian King, jefe del Centro de Tabaco de la Administración de Alimentos y Medicamentos a ese medio, abro comillas, si parece glamuroso y atractivo, ese será el primer conductor que llevará al caballo al agua. Luego los sabores los hacen beber y la nicotina los hace volver por más. Cierro comillas. Esto ya lo advierte la OMS en su página web cuando asegura que hasta la fecha los investigadores han señalado que existen más de 15.000 sabores en los cigarrillos electrónicos, incluidos sabores que han demostrado ser atractivos para los jóvenes como el algodón de azúcar y el osito de goma. De acuerdo con esta organización, anunciar productos aromatizados puede aumentar su atractivo y alentar a niños y adolescentes a comprar y probar productos de nicotina, y los sabores pueden hacer que los productos de nicotina parezcan menos nocivos y adictivos. Esta estrategia no es nueva. A principios del siglo XX, que los menores fumaran no era una extrañeza y mucho menos estaba prohibido. De hecho, es posible encontrar anuncios publicitarios de la década del 30 al 50 dirigidos directamente a niños, incluso episodios de dibujos animados como Los Picapiedra, en los que los protagonistas salen fumando. Estas tácticas son de manual y se repiten varias décadas después. ¿Qué otras estrategias usan estas industrias para incidir en el consumo de menores de edad? Le traslado la pregunta a Blanca Llorente, directora de investigación de la Fundación ANAS. Yo diría que si bien son múltiples las estrategias, hay dos que son un reencauche de tácticas que ya habíamos visto desde el siglo pasado en la industria. Uno es los elementos de diseño del producto, y en esto se parecen tanto los cigarrillos convencionales como los cigarrillos electrónicos. Los saborizantes, las cápsulas, son elementos que inducen a la curiosidad para experimentar, para probar, y cuantos más oportunidades de experimentación, más fácil es que se enganchen en la adicción a la nicotina. Por otro lado están los elementos visuales, la utilización de imágenes, diseños, colores atractivos, también con un imaginario que es atractivo para los niños, niñas y adolescentes, y que tiene un significado dentro de sus propias formas y mecanismos de comunicación y de construcción de imaginarios. Y la segunda gran categoría que vemos es el uso de influenciadores, de personas y de canales de comunicación a través de los cuales los muchachos reciben una avalancha de información. Creo que eso es un reencauche de la figura que utilizaban en el siglo XX
las tabacaleras a través de las estrellas de cine y de mostrar que fumar era algo muy glamoroso y algo que era cool. Pues creo que están haciendo exactamente lo mismo con estas estrategias de marketing a través de los influenciadores en redes sociales. Y parece que estas estrategias han funcionado. Según un informe de la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para Alimentos y Drogas, FDA por sus siglas en inglés, más de 2.1 millones de jóvenes de ese país usan cigarrillos electrónicos. Más de 1 de cada 4, 25,2% de los jóvenes usuarios de cigarrillos electrónicos utilizan un producto de cigarrillo electrónico todos los días. Y más de 1 de cada 3, el 34,7% de usuarios jóvenes de cigarrillos electrónicos informan haber usado cigarrillos electrónicos al menos 20 de los últimos 30 días. De acuerdo con el estudio de estimación del número global de vapeadores, se estima que en 2021 había 82 millones de vapeadores en todo el mundo, 9,2 millones en la región del Mediterráneo Oriental, 5,6 millones en la región africana, 20,1 millones en la región europea, 16,8 millones en las Américas, 16 millones en la región del Pacífico Occidental y 14,3 millones en el sudeste asiático. En Colombia el panorama no es más alentador. Según la encuesta nacional de consumo de sustancias psicoactivas, hecha en 2019 por el DANE, aproximadamente 1,1 millones de colombianos han sido usuarios en algún momento de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos de consumo de tabaco. De acuerdo con el Ministerio de Salud, abro comillas, este consumo se concentra particularmente entre los jóvenes, 18,6%, entre los 12 y los 24 años y tiende a aumentar, cierro comillas. Si nos comparamos con otros países de la región, quedamos mal parados. Según publicó el diario La República, Colombia está entre los países de América Latina donde más se vapea, con más de 300.000 consumidores activos, después de México con 1 millón y de Brasil con 375.000 usuarios. ¿Pero qué tan peligroso es este consumo? De acuerdo con la investigación La epidemia del vapeo en adolescentes, la comercialización dirigida de los cigarrillos electrónicos es particularmente dañina, especialmente para los adolescentes. Según se lee en el texto, mucha gente sabe que la nicotina causa muchos problemas al cerebro en desarrollo, pero no se reconoce ampliamente que muchos cigarrillos electrónicos contienen concentraciones más altas de nicotina que los cigarrillos clásicos. El estudio pone como ejemplo del consumo masivo un caso muy curioso. La ya mencionada marca Juul es tan popular que los adolescentes usan juuling como verbo. El estudio continúa con estos hallazgos. Las cápsulas Juul contienen 5% o 59 miligramos por mililitro de nicotina. Esto es aproximadamente igual a la nicotina contenida en 20 cigarrillos combustibles. Para hacer esto más preocupante, un estudio demostró que el 39% de los adolescentes no consideraba que los Juul fueran cigarrillos electrónicos y otra encuesta sugirió que el 63% de los adolescentes no sabía que las cápsulas Juul contenían nicotina en su composición. Esa misma investigación publicada en la revista Missouri Medicine relaciona el consumo de cigarrillos electrónicos con comportamientos impulsivos, y un estudio en animales demuestra que la exposición al vapor de los cigarrillos electrónicos durante las épocas de rápido crecimiento cerebral, como en la adolescencia, pueden causar hiperactividad. Otro estudio que analizó específicamente a la población adolescente encontró mayores riesgos de peleas físicas, intentos de suicidio y consumo de alcohol o marihuana al comparar a los no consumidores con los adolescentes que fumaban o vapeaban. Y es que además de todos estos efectos adversos, intentar controlar el consumo en menores ha resultado ser un dolor de cabeza. Primero, porque acceder a un vapeador es muy fácil. Como no existe regulación para su venta ni consumo, un menor de edad puede adquirirlo sin ningún problema. Este vacío legal es un problema que se extiende a varios países. Por ejemplo, el Consejo de Cáncer de Australia reveló un estudio en el que, entre otros datos, encuentra que los jóvenes de ese país piensan que los vaporizadores no son dañinos porque son muy fáciles de comprar. Según Alessia Brooks, coautora del estudio y presidenta del Comité de Cuestiones Relacionadas con el Tabaco del Consejo, abro comillas, si un producto es fácil de conseguir, envía una señal a los jóvenes de que esos productos son, en cierto modo, seguros, porque si no lo fueran, entonces el gobierno los retiraría de los estantes. Cierro comillas. Otra dificultad para que padres, madres y cuidadores en general vigilen el consumo de esta sustancia en sus hijos es que, a diferencia del cigarrillo, los vapeadores son más difíciles de rastrear.
Que a uno lo pillaran fumando era fácil. El olor fuerte y desagradable del humo del cigarrillo es muy difícil de disimular, mientras que los aromas casi de ambientador de los vapeadores hace que se confundan y pasen inadvertidos. Y como si todos estos factores no hicieran ya difícil controlar el consumo en menores de edad, el vacío legal que existe en la legislación también se traslada a manuales de convivencia de los colegios. Por ejemplo, he conocido de manera personal casos en los que instituciones educativas han tenido que redactar de nuevo estos manuales porque en ellos se habla de cigarrillos, pero nunca de vapeadores, y esto hacía que los estudiantes lo usaran alegando que no estaba prohibido. En el país la polémica se prendió recientemente a raíz del estudio publicado en el Jornal Brasileiro de Neumología. De acuerdo con los titulares de varios medios de comunicación y usuarios de redes sociales, este estudio concluía que en los últimos 2 años 59 personas han muerto en Colombia por consumo de vapeadores, afectando principalmente a los jóvenes. Pero es así, ahí es donde está la polémica. Según un comunicado que publicó la Asociación de Empresas de Productos Alternativos Libres de Combustión, que agremia a varias compañías que comercializan estos dispositivos, rechazan la interpretación de este estudio. Para este gremio se había usado, abro comillas, información imprecisa o carente de un sustento concluyente, cierro comillas, que estaba conduciendo a, abro comillas de nuevo, interpretaciones falsas en perjuicio de los derechos de los consumidores adultos de tabaco y nicotina, cierro comillas. Uno de sus argumentos es que los datos que se usan para el estudio son de una encuesta de 2019 y que el mismo autor asegura que los datos analizados de los registros de prestación de salud pueden tener limitaciones y que el código diagnóstico asociado al daño pulmonar por vapeo que se reporta en el sistema de información de prestaciones de salud podría tener sesgos e incluso podría haber sido utilizado de manera incorrecta. De acuerdo con esta agremiación, se requería un estudio que permitiera establecer una relación clara entre la causa de la muerte y el diagnóstico. De acuerdo a un análisis de esta polémica que hizo el diario El Espectador, hay algunos detalles que se le están escapando a quienes reseñaron el artículo y a quienes lo criticaron. Julián Fernández Niño, investigador de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, tiene una buena manera de sintetizarlo, abro comillas. Es cierto que no se puede establecer una relación causal, pero las conclusiones más relevantes son válidas, cierro comillas. Según el artículo del Espectador, el vapeo sí ha sido causante de 59 muertes en el país. ¿Son los vapeadores de verdad dispositivos que ayudan a reducir el riesgo de consumo de nicotina? Le hago la pregunta a Juan Carlos Restrepo, director legal y de Asuntos Externos de British American Tobacco. Existe una diferencia fundamental entre el consumo de cigarrillos tradicionales y el uso de los vapeadores. Y es que en los cigarrillos tradicionales está implícita la combustión de productos principalmente vegetales que generan residuos que se llaman alquitrán, que a su turno causan enfermedades pulmonares obstructivas y crónicas. Ahora bien, no existiendo esa combustión en los vapeadores, existe en algunas de sus variantes el consumo de nicotina a través del vapor de sustancias que se calientan con el dispositivo del vapeador. Esta nicotina es una droga lícita que produce dependencia. Por esta razón, a pesar de que son menos riesgosos los vapeadores que los cigarrillos, los vapeadores deben ser artículos que se encuentren regulados por la ley, como está sucediendo en este momento a través del trámite de varios proyectos de ley. Estos productos deben ser alejados de los menores de edad y tiene que haber una advertencia clara y explícita acerca de los riesgos que puede generar el consumo de estos productos. Le hice esa misma pregunta a Carlos Jiménez Barragán, coordinador del proyecto de prevención de consumo de tabaco de Red Papás. Los cigarrillos electrónicos, mal llamados vapeadores, no son productos de daño reducido. El enfoque de daño reducido es una herramienta de salud pública que no es aplicable a estos productos en las condiciones actuales. Asimismo, este enfoque, el de riesgos y daños en nicotina, de acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, solo puede ser considerado como una intervención de carácter individual, con acompañamiento clínico interdisciplinario,
con base en las condiciones individuales de cada paciente y en ningún momento se podrá considerar como una intervención de carácter poblacional o colectiva. Las consecuencias del vapeo no se quedan solo en la salud, sino que también tienen un grave perjuicio ambiental. Según se concluye en la investigación de Fumar a Vapear, una nueva amenaza ambiental publicada por la revista académica The Lancet, hay 3 tipos de residuos que generan los vapeadores. El primer tipo de residuo que contienen los productos de vapeo son los residuos plásticos, porque muchos cigarrillos electrónicos populares son dispositivos basados en cápsulas con cartuchos de plástico de un solo uso. Así como lo han sido las cápsulas de café o pods, como también se les dice. Durante la última década, la industria del vapeo pronto podría ser la próxima crisis ambiental en términos de contaminación plástica. La comparación entre las cápsulas de vapeo y las cápsulas de café encajan bien, porque los cigarrillos electrónicos están diseñados intencionalmente para ser convenientes y de un solo uso, y ambos son, en gran medida, no biodegradables y poco reciclables. El segundo tipo de residuos son los residuos electrónicos. Así como las colillas de cigarrillos, los cigarrillos electrónicos desechables se tiran sin cuidado, en lugar de desecharse en instalaciones especiales para residuos electrónicos, como lo hacen los teléfonos inteligentes. El vapeo presenta al menos 2 problemas de eliminación de desechos, ya que los dispositivos electrónicos contienen placas de circuitos y baterías de iones de litio. A medida que las baterías de los cigarrillos electrónicos se degradan, sus compuestos tóxicos se filtran progresivamente al medio ambiente. Además, las baterías que se desechan en los contenedores de basura representan un problema para la eliminación de desechos, porque representan un riesgo tanto de explosión como de incendio en instalaciones o camiones de residuos y reciclaje. Y el tercer tipo de residuos son los residuos químicos peligrosos. Las cápsulas y los contenedores que acumulan el líquido de los vapeadores no se pueden reciclar en otros desechos plásticos porque contienen nicotina, una sustancia catalogada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos como desecho peligroso agudo. Por lo tanto, los cartuchos de un solo uso y los desechos de líquido contaminados con nicotina no se deben tirar a la basura normal ni por el fregadero. Los desechos causados por los vapeadores representan un peligro ambiental a mediano o largo plazo. Le hago la pregunta al profesor de Salud Ambiental y Cambio Climático de la Universidad Javeriana, Camilo Prieto. Si el impacto ambiental del uso del cigarrillo preocupa porque estos residuos, por un lado, no son biodegradables, terminan afectando las cuencas y también diferentes ecosistemas y cadenas de alimentación de los animales, el impacto del vapeo es aún mayor, en tanto que vamos a tener dispositivos electrónicos, no solamente de circuitos, sino también de baterías, que al llegar al suelo, a los sedimentos y también a las fuentes hídricas, van a generar y seguirán generando un impacto muy negativo sobre la biodiversidad. No solamente nos falta regulación acerca del uso de estos dispositivos en poblaciones de niños y adolescentes y también información sobre los riesgos que esto representa para la salud, sino que también no tenemos claridad sobre el estándar ambiental que debería regir este tipo de dispositivos. Conociendo todos estos efectos adversos, ¿qué están haciendo las diferentes legislaciones del mundo para controlar el problema? Las iniciativas son varias. Australia, por ejemplo, pretende eliminar el vapeo con amplias regulaciones. El gobierno australiano dijo que quería tomar medidas enérgicas contra el uso de cigarrillos electrónicos en un esfuerzo por reducir el tabaquismo y erradicar el vapeo, en una de las medidas regulatorias de tabaco más radicales adoptadas en el país en años. La propuesta prohibiría todos los vaporizadores desechables de un solo uso, detendría la importación de vaporizadores sin receta, exigiría envases de tipo farmacéutico, reduciría las concentraciones y cantidades de nicotina y restringiría ciertos sabores, colores e ingredientes. En Estados Unidos, la FDA ha restringido los cigarrillos electrónicos con sabores, pero los vacíos en la prohibición, además de una afluencia de vaporizadores ilegales, significan que los cigarrillos electrónicos y los líquidos electrónicos con sabores de frutas y dulces continúan terminando en los hogares estadounidenses, donde pueden llegar a las manos de niños pequeños que sienten curiosidad, por lo que el doctor Anthony Jaworski, director del programa clínico del Centro de Control de Intoxicaciones del Hospital Infantil de Filadelfia, llamó su olor y empaque atractivos.
En Colombia han llegado al Congreso al menos 6 proyectos de ley que buscan modificar la Ley 1335 de 2009, conocida como la Ley Antitabaco o el Código de Policía, para que la venta de estos productos esté limitada para los menores de edad. Uno de estos proyectos es el que presentaron los senadores Norma Hurtado y José David Name, que busca regular el consumo, venta, publicidad y promoción de los cigarrillos de estos productos en todas sus formas, sabores y colores. El proyecto también busca que quien quiera comprar estos artículos sea mayor de edad y presente su documento de identidad para adquirirlo, como se hace con el alcohol o los cigarrillos. También que se advierta en la venta de estos aparatos las adicciones y efectos adversos que pueden causar. El proyecto de ley ya va en la mitad de su recorrido. Fue aprobado en Comisión Séptima de Senado y en plenaria de Senado, pero parece estar estancado en Comisión Séptima de Cámara, donde por los debates a la reforma a la salud no ha sido posible debatir. ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos que ha enfrentado este proyecto de ley? Le traslado la pregunta a la senadora y autora de este proyecto, Norma Hurtado. Se han presentado algunas situaciones que han ocasionado demora en el trámite. La primera de ellas, el argumento de varios congresistas en que la legislación de cigarrillos electrónicos con nicotina y la legislación de vapeadores deben ser dos legislaciones totalmente diferentes y no incluirse en la ley 1335. Sin embargo, el viceministro de Salud argumenta que hay una muy buena experiencia con la ley 1335 que se puede adoptar en el tema de vapeadores. Lo segundo es que es un tema muy técnico que tiene que ver con muchos informes de salud, con informes que no solamente pues son de Colombia, sino que uno recurre al derecho comparado con Canadá, con Gran Bretaña, las diferentes argumentaciones que han habido diciendo que esto genera riesgo en la salud de niños, niñas y adolescentes, pero pues algunos legisladores reclaman son las evidencias científicas de Colombia. Para la época solamente se puede argumentar la muerte de 54 personas, como lo registraron hace pocos días los medios de comunicación. Y otra limitante pues que ha tenido este proyecto de ley es la presión que se siente por parte de la industria tabacalera y la presión que se siente por parte de quienes comercializan en las grandes ciudades el tema de los vapeadores, cigarrillos electrónicos, sucedáneos, imitadores. Las libertades están garantizadas en nuestra sociedad. Yo personalmente soy defensor de que después de los 18 años la vida corre por cuenta y riesgo de cada persona y en ese sentido cada quien tiene derecho a consumir alcohol, tabaco y otras drogas legales. Pero al igual que estas sustancias que también tienen efectos adversos en los consumidores, los vapeadores deben ser regulados para mitigar su impacto y para que los usuarios tomen decisiones informadas. Y así como me escuchan de permisivo con los mayores de edad, soy de intransigente con el acceso de menores de edad a estas sustancias. La legislación y las autoridades deben ser claras y estrictas con la prohibición de vapeadores y cigarrillos electrónicos en niños, niñas y adolescentes. No se necesita una nueva enciclopedia británica digital y con inteligencia artificial para deducir que los cigarrillos electrónicos y vapeadores serán un problema que tempranamente debemos administrar. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 64 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.